¿Es cierto Bueno, que el doctor Olivera fue quien hizo ganar al presidente en el año 2021 en el conteo de votos en el Jurado Nacional de Elecciones? el abogado que usted menciona ha hablado con Pedro Castillo, se ha ido, ¿y por qué no lo ha nombrado de abogado? Yo desconozco absolutamente eso. Eso lo debe saber él. Eso lo debe saber él. Entonces está mintiendo allí al público. Eso no es nada cierto. Yo lo único que conozco de él es que no fue un alumno destacado en la facultad. Se picó con el doctor Olivera. El doctor Aníbal Torres aseguró que nunca ha sido fujimorista y resaltó que las críticas en su contra vienen de personas a las que le han pagado para desprestigiarlo y dividir con mentiras a los peruanos, como el abogado mentiroso falseador Guillermo Olivera Díaz, quien supuestamente concursó con él para una beca a Italia, la cual ganó, algo absolutamente falso porque fue él quien se fue a estudiar a Italia con esa beca. También apuntó que nunca intervino en la elección de abogados de la defensa del presidente Pedro Castillo. Además aseguró que Olivera Díaz no era un alumno destacado mientras fue su compañero de estudios y luego trabajó como magistrado en el área penal, de donde luego lo sacaron y donde no destacó en ningún caso penal. A continuación te mostramos el video. Eso fue mi paso por esta comisión reorganizadora de menos de un año. Sí, bueno, Bien, muchos desconocen. usted me dice si soy fujimorista. Nunca he sido fujimorista, ¿no? La situación de la universidad se encontraba en esa situación y había que colaborar para levantar a la universidad, lo que en realidad se hizo. Efectivamente se hizo. Sacamos a la universidad de esa situación de postración en la que se encontraba. Eso que ha mencionado también usted en su intervención, en el sentido de las críticas que se me hace a mí por haber intervenido en la comisión, las críticas salen a consecuencia de que últimamente, ¿no? Después de la caída de Castillo, los pueblos del sur solicitan que sea candidato a la presidencia de la República. Yo nunca he aceptado ser candidato, por el contrario, les he dicho no, que eso no se verá en su oportunidad más adelante y que esa decisión no dependía solamente de mí. Pero eso ocasionó celos allí en ciertos grupos políticos de izquierda y de derecha y han pagado, por supuesto, a ciertas personas, al abogado que usted menciona, para que salga a dividir, ¿no?, a los peruanos sin ningún fundamento y con mentiras muy, muy gruesas. Por ejemplo, él dice que concursó conmigo para la beca a Italia y que él ganó, lo cual es absolutamente falso. Si él ganó, ¿por qué yo me fui con la beca y por qué él se quedó? Habría que ser una persona ya muy reducida de una capacidad mental para creer, ¿no?, en esa situación. Y habla de una serie de cosas, se autocalifica como el mejor abogado y a eso revela que el señor desconoce absolutamente el código de ética profesional, ¿no? E incluso critica a los abogados de Pedro Castillo, ¿no?, lo cual no es correcto. Eso va también contra el código de ética profesional. Los profesionales abogados, ¿no?, ellos tienen su propia metodología de enfrentar cada caso concreto. Yo no he intervenido en la elección de los abogados de Pedro Castillo. No, eso lo ha decidido él. Yo no converso con Pedro Castillo desde ya prácticamente el día siguiente en que fue detenido. ¿Por qué? Porque fui incluido en el proceso con Pedro Castillo. Yo estoy procesado con Pedro Castillo. Los dos estamos procesados y los dos estamos impedidos de hablar entre los dos, así como con los otros procesados y con los demás testigos, de manera que yo no tengo ninguna comunicación con ellos. El abogado que usted menciona ha hablado con Pedro Castillo, se ha ido, ¿y por qué no lo ha nombrado de abogado? Yo desconozco absolutamente eso. Eso lo debe saber él. Eso lo debe saber él. Entonces está mintiendo allí al público. Eso no es nada cierto. Yo lo único que conozco de él es que no fue un alumno destacado en la facultad, fue compañero de estudios, fuimos de la misma profesión y luego se desempeñó como magistrado de primera instancia en el área penal y al poco tiempo lo sacaron. Eso es lo que conozco, no conozco más. No conozco que haya destacado
en algún caso judicial importante, no obstante, dedicarse a penal, porque los casos penales son de conocimiento público por el interés público. Yo soy abogado en derecho privado, en derecho civil, derecho comercial, ¿no?, que no tienen trascendencia pública. Más bien, muchísimas gracias por aclararnos este contexto, porque en realidad muchos de los hermanos, los peruanos, los ciudadanos, estábamos, ¿no?, como se dice, en esa tensión, porque se escuchaban murmullos por aquí, murmullos por allá, y no sabíamos realmente qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces, bien, siguiendo el cuestionario, le preguntaría pasamos a la segunda vuelta. ¿Cómo así es que usted se animó a apoyar al presidente Pedro Castillo en la segunda vuelta? ¿Y a quién fue que usted apoyó en la primera vuelta del año 2021? Bien, lo he dicho también públicamente, en la primera vuelta de las elecciones generales para presidente de la República, yo voté por el señor Lescano. En la segunda vuelta, ¿no?, se presentó una situación muy singular en la propaganda política. Se enfrentaban Pedro Castillo y la señora Keiko. A favor de la señora Keiko se hizo una propaganda archimillonaria y se atacaba ferozmente a Pedro Castillo. Por supuesto que el candidato Pedro Castillo no fue defendido eficientemente y entonces salí, y ese es de conocimiento público, salí a defender a Pedro Castillo, enfrenté no a esos ataques que se hicieron a Pedro Castillo. Todos esos ataques fueron por tierra, especialmente los que lo calificaban de comunista o los calificaban de terrorista, lo cual era absolutamente falso, y Pedro Castillo ganó las elecciones. Claro, sí, efectivamente, vimos pues en aquel año, vimos un boom, ¿no? Inclusive hasta mi persona me pareció suficientemente extraño el por qué la prensa que calificamos hoy como la no más formal, como la que reparte informaciones falsas, ¿no? Y de las cuales tiene el día de hoy una cantidad de desaprobación a nivel nacional e internacional. También hablan sobre la prensa. Vimos pues cómo hablaban sobre el presidente Pedro Castillo y siempre mencionaban el tema del terruqueo, del comunismo, ¿no? Entonces eran cosas que realmente, y no solamente se veía en la prensa, sino también se veía pues en varios sitios de la ciudad, ¿no?, con gigantografías grandes, lo cual pues hacía que llame nuestra atención, ¿no? ¿Qué sucedió, doctor Aníbal, en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Fue tan difícil lograr la victoria del presidente Pedro Castillo? ¿Es cierto que el doctor Olivera fue quien hizo ganar al presidente en el año 2021 en el conteo de votos en el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, le digo que él no participó en un solo caso. Él no conoció un solo caso. Él no emitió ninguna opinión en un solo caso. ¿No? ¿Quién designaba allí a los abogados para la defensa de los votos ante el Jurado Nacional de Elecciones? Era una doctora de Perú Libre y el equipo de Perú Libre. Por supuesto que yo estaba allí porque ya como yo había intervenido en la campaña, también me llamaron para la defensa. La doctora de Perú Libre, que en este momento no recuerdo su nombre, ¿no? Me consultaba día y noche. Hemos trabajado las 24 horas del día sobre eso, y en algunos casos importantes donde ya la defensa de la otra parte eran, ¿no?, abogados destacados, como por ejemplo Lourdes Flores, entre otros, ¿no? Yo intervine directamente. Ganamos absolutamente todos los juicios. El señor que usted menciona no participó absolutamente en ninguno. Yo lo presenté a Pedro Castillo a él porque él me llamó para presentarlo, que quería no trabajar a favor de Pedro Castillo. Lo llamé, lo presenté a Pedro Castillo, conversó con Pedro Castillo, pero no sé por qué no lo contrataron. La contratación lo hacía la doctora Ana Córdoba de Perú Libre con el equipo de Perú Libre. La contratación de los abogados no lo hacía yo, pero eso sí, no todos los abogados coordinaban conmigo para la defensa y en todos los procesos hemos ganado. Él no ha emitido una sola opinión
que exhiba públicamente cuál fue esa opinión que ha emitido, algún escrito habrá hecho, no ha hecho absolutamente nada, no está falseando allí la verdad. Y no es posible que una persona que dice que ha competido conmigo para la beca en Italia, él ha ganado, y luego resulta que eso es absolutamente falso porque él se queda y yo me voy, y ahora que lo crean, que él no ha contribuido a ganar los procesos. No, en absoluto, no ha participado ni siquiera con una coma, y no lo podía hacer tampoco, no lo podía hacer porque un proceso de la laya que sea civil, penal, electoral, no se hace con esa verborrea que acostumbra a hacer, sino es una cuestión técnica, es una cuestión de conocimiento. Sí, la verdad que, bueno, muchos de los compañeros, los hermanos, teníamos esa inquietud, ¿no? Porque hemos visto, inclusive yo, ¿no? Dije en una entrevista el día de ayer y en esta semana que no me parecía correcto la situación en las cuales el doctor Olivera se pronunciaba, ¿no? Se pronunciaba referente a esos casos que sinceramente conmocionan, porque se supone que cuando una persona es profesional, ¿no? Siempre hay unos códigos de ética como el que usted mencionó, y también llamó la atención el silencio que usted guardaba ante las declaraciones del doctor Olivera. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Aníbal Torres? ¿Crees que le pagaron a Guillermo Olivera Díaz para calumniar al ex premier? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.